Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis aquí en este espléndido auditorio del Hospital Virgen de la Resaca de Murcia y también a todas las personas que nos están siguiendo por streaming en directo en los diferentes puntos, en las diferentes provincias de España. En primer lugar me presento, soy Esteban Palomo, trabajo en el laboratorio GlaxoSmithKline y soy el responsable del Departamento de Relaciones con Pacientes y Organizaciones de Pacientes. La verdad es que tengo el privilegio de poder moderar esta mesa extraordinariamente rodeado. Ahora os presentaré a todas las personas que están conmigo, pero antes que nada quiero en primer lugar agradecer a Semergen Pacientes, al doctor Isidoro Rivera y a su presidente, el doctor José Luis Gisterri, agradecerle muchísimo la organización de este congreso, el 7º congreso ya, tan importante, que cada día más hablemos de personas que tienen enfermedades y no de enfermedades, que hablemos de pacientes. Y antes que nada quiero pasarle la palabra al doctor José Luis Gisterri, que nos quiere dar la bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Saludos cordiales desde Murcia, desde Virgen de la Resaca. Es un placer compartir espacio y tiempo con todos ustedes y con el excelente elenco de profesionales que nos acompañan en esta mesa de Vivir sin EPOC. Creo que es una iniciativa de GSK encomiable, es una iniciativa que creo que merece la atención por parte de todos ustedes, pacientes sobre todo y médicos. Yo creo que nuestro compromiso como sociedad científica, sin duda, es la información relevante de todos los médicos y pacientes de cara, sobre todo, a neutralizar la tremenda consecuencia que tiene una enfermedad como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad paradigma de cronicidad, enfermedad progresiva invalidante, donde necesitamos, sobre todo, el compromiso de todos para poder avanzar en lo que sería la neutralización de sus efectos, sobre todo a nivel de impacto de salud y de impacto económico. Quería sí que añadir brevemente que Semergen está comprometida con la información, formación e investigación. En este sentido, vamos a empezar un estudio desde la sociedad dirigido a conocer cuál es el manejo en la práctica clínica del paciente con EPOC. Es decir, qué pacientes se le ha hecho una espirometría, parece una perogrullada, pero hay muchos pacientes que no han hecho una espirometría. ¿Cuántos pacientes hacen un seguimiento coordinado con especializada? ¿Cuántos pacientes tienen una radiografía? ¿Cuántos pacientes están clasificados según las guías de práctica clínica, tanto como la GSPO como pues el AOL? ¿Cuántos pacientes llevan un tratamiento según las guías de práctica clínica? ¿Cuántos pacientes, por ejemplo, pueden acceder en su centro de salud a lo que sería una determinación de alfa, una antitripsina? ¿Cuántos médicos de familia revisamos los espirómetros periódicamente? Es decir, que son cuestiones que van a ser resueltas con un estudio de buena práctica clínica en diabetes que espero que ayude también a conocer más en profundidad la problemática actual de la enfermedad en nuestro país. Agradecer sinceramente la colaboración de GSK en este evento y también a todos los contertulios por su presencia en este acto en la Virgen de la Resaca en Murcia. Muchísimas gracias y vamos a aprender disfrutando. Muchísimas gracias, presidente. La verdad es que hoy no vamos a hablar tanto de EPOC, como habéis visto en el programa, sino que vamos a hablar más de vivir con EPOC. No queremos hablar de enfermedad, son muchos los congresos y simposios en los que se habla de enfermedades, pero en Semergen Pacientes queremos hablar de personas que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la enfermedad y la salud también tiene muchísimos ángulos, muchísimas aristas. Se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, de los profesionales sanitarios, de los clínicos, psicólogos, enfermeras, y por eso tenemos una mesa multidisciplinar que voy a dar paso a presentarles y a que se presenten ellos más en profundidad. La idea es conocer desde el punto de vista de las diferentes personas que hay en la mesa cuál es su punto de vista de esta enfermedad que afecta en España a más de 2,5 millones de personas, 2,5 millones de personas sufren EPOC en España y todavía hoy, en el año 2019, es una enfermedad que tiene un infradiagnóstico tremendo. Hay muchas personas que sufren EPOC, pero que no saben que tienen esta enfermedad. Tal vez sea por el nombre, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no sabemos muy bien por qué es, pero hay muchas personas que podrían vivir mejor, hacer más, sentirse mejor, si estuvieran diagnosticadas y, lógicamente, si estuvieran bien tratadas. Así que, bueno, vamos a conocer más de las personas que tienen EPOC y, en primer lugar, a mi izquierda tengo a don Roberto. Es de agradecer muchísimo que personas como don Roberto o doña Carmen, que está a su izquierda,
personas que en este momento tienen EPOC pues quieran compartir con todos nosotros sus experiencias, su diagnóstico en el momento en el que fue, cómo están en este momento, qué hacen para sentirse mejor, porque realmente escuchando a las personas que tienen las enfermedades pienso que es como podemos progresar más rápido y mejor a la hora de ayudar desde todos los puntos de vista a que las personas puedan hacer una vida mucho mejor. Así que, don Roberto, le paso la palabra. ¿Se presenta usted? Bueno, como ha dicho, mi nombre es Roberto y yo soy paciente de EPOC desde hace 5 años aproximadamente, desde el 2014. Soy un paciente, por lo que estoy viendo y por lo que estoy oyendo y por lo que tal, un poco afortunado, entre comillas, dentro de lo malo, porque, bueno, yo, apuntando en lo que decía, tenía EPOC y no lo sabía. Yo estuve, pues no sé, años durmiendo algunos días en la butaca del salón, porque en la cama no podía, porque tosía. Después me acatarraban continuamente, me duraban los catarros más de la cuenta, y así, bueno, pues con eso, conforme pasó el tiempo, resulta que los días de dormir en el salón se iban alargando, 2, 3, 4, y por otro lado, el tema de que cada vez los catarros, por así decirlo, la crisis, duraban más tiempo. Eran de 8, de 10, de 15, hasta de un mes estar con esto. Entonces, bueno, así estuve tiempo hasta que un día fui a la médico de cabecera, a la de familia, y le dije, digo, mira, me pasa esto, yo algo tengo que tener, y esto no es normal, que yo tal. Y entonces fue ella la que, en primer lugar, y en el centro de salud, se me hizo la primera espirometría, y a raíz de la cual pues ya me derivaron aquí con la doctora Soto, aquí a especialidad. Bueno, aquí estuve 3 años más o menos, y a los 3 años ya, después de las últimas pruebas, pues la doctora me dijo que, bueno, que ya mi caso de momento se podía tratar en el centro de salud, no en especialidad. Entonces ya desde hace pues, un año y poco, ya estoy atendido, bueno, pues, con una espirometría al año, en plan de vigilancia, por así decirlo, y eso sí, con mis aerosoles y sobre todo con una cosa que es el ejercicio, el andar, incluso hasta correr, despacito, trotando, pero hasta correr. Siempre en lo que se pueda, sin forzarse y sin esto, pero en lo que se pueda, mañana, tarde o las 2 veces, tanto mañana como tarde. Hay que andar, hay que salir, no hay que quedarse en casa, y ya digo que yo tengo la suerte de que puedo salir a andar y bueno, me canso y tal, pero ahí estoy. Pero mientras se pueda, aunque sea en coche o aunque tenga que ir en coche a la piscina o lo que sea, ahí hay que estar, hay que hacerlo y bueno, hoy en día, digamos que tenemos la suerte de que tanto los aerosoles como las medicinas que se nos puede proporcionar, como la gente que nos atiende está ya más preparada. A mí me enseñaron a acomodarme los aerosoles. Vi una cosa en la sala de espera de la especialidad, pues un día en las pantallitas que ponen de información, que ponen ahí, bueno, pues vi una peliculita de que en los diferentes aerosoles que existen, por lo menos 4 o 5 pusieron, de los cuales estaban los míos, pues te enseñaban cómo hacerlo, si despacio, si fuerte, si una vez, si 2, si 3, si antes y después, o sea, y eso, pues bueno, la verdad es que me vino bien, aparte de la atención que te dan las auxiliares, las enfermeras, que te hacen las espirometrías, que te indican perfectamente cómo tienes que echarle el aire, cómo tienes que recogerlo, cómo tienes que tal, cómo tienes que igual. La verdad es que tenemos suerte en ese aspecto, tenemos suerte. Y bueno, pues yo aquí estoy para lo que queréis preguntar, o se me quiera preguntar, y nada más. Nada, pues muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Roberto. Vamos a dejar las preguntas, si les parece, para después de las presentaciones de todas las personas,
Doña Carmen, pues nos gustaría pasarle la palabra y que se presentase usted. Sí, buenas tardes. Me llamo María Carmen Valverde, tengo 65 años, 3 hijos, 3 nietos y yo empecé ya con problemas hace bastantes años, en el 2006, con un derrame pulmonar, que además lo pasé sin enterarme que era un derrame, como si fuese un catarro. Cuando ya llegué a la semana de tenerlo, me hicieron radiografía cuando vieron que era un derrame. Para mí había sido, y trabajé, para mí era como un catarro. Hasta que mi doctora me hizo una radiografía, lo vio, me mandó aquí a urgencias, ya me vio aquí el doctor Ruiz en urgencias, y ya vio, me dijo lo que era, y estuve 3 años de tratamiento. Y ya al mismo tiempo pues descubrió que tenía asma bronquial. Y ya me mandó un inhalador cuando me dio el alta, y yo me pasé bastantes años, hasta el 2014, simplemente con el inhalador. Nunca había tenido ninguna crisis, y bien. Pero ya en el 2014, un verano de esos de mucho calor por la noche, de pronto noté que me faltaba la respiración y no podía respirar. Asomé la cabeza a la ventana y era de la única forma que podía respirar un poco. Entonces ya tuve que llamar al servicio de urgencias y ya el médico me dijo que era una crisis de asma. Esa fue la primera que yo tuve fuerte. Pero me dijo que fuese al médico de cabecera al día siguiente, pero ya una de las enfermeras que iba con el médico de la ambulancia dice, yo te aconsejo que te vayas a urgencias. Dice, pasa si quieres la noche, dice, pero mañana vete a urgencias. Y efectivamente es lo que hice. Y ya fue cuando vi que tenía una crisis aguda de asma. A los pocos meses me volví a ingresar por lo mismo, y yo llevo ya varios años que tengo 2 ingresos anuales. En el momento que me acatarro un poco, tengo un poco de moco, como tengo muy bajo el intercambio gaseoso, pues tengo el oxígeno muy bajo, pues tengo que ingresar. Y la única vez que me ha durado un poco más ha sido este año pasado, que he tardado 1 año en ingresar, porque yo he estado, la semana pasada me dieron el alta con una neumonía bastante grave. Y me dieron el alta la semana pasada. Y entonces pues yo mi día a día lo llevo lo mejor que puedo, porque yo soy de las que no miro ni para atrás ni para adelante, vivo el día. Y entonces cada día que me levanto, cada día que me acuesto por la noche digo, pues he podido hacer esto, he podido hacer lo otro. Bueno, estoy mala, pero he podido hacer algunas cosas. Y eso es lo que a mí me anima a salir todos los días a la calle. Me organizo mis compras, porque yo me hago mis compras, me gestiono yo mi casa, y entonces me organizo mis compras, depende cómo me levante, si estoy mejor o estoy peor, pues me organizo una zona y hago las compras de esa zona. Para el día siguiente, pues me organizo para otra zona. Y no voy en distancias grandes de un sitio a otro, y yo misma me organizo para no acabar muy fatigada y volver bien. Y entonces me voy organizando, de esa manera me voy organizando la vida. Y luego yo también he hecho mucho ejercicio, he hecho natación, pues tengo también problemas de reumatólogo. Y siempre la piscina es lo que a mí siempre me ha dicho el médico, y hago piscina terapéutica. Pues he estado haciendo, bueno, excepto este invierno, que no he querido constiparme, y se ve que por eso he tardado también más en constiparme, pues, pero yo hago mi piscina, llevo mi grupo en la piscina. Luego también ha habido un momento en el que tengo osteoporosis, tengo los huesos que me dice el médico que parecen hilos, tengo que llevar cuidado. Hace 3 años me fracturé una vértebra, pero claro, yo no puedo quedarme quieta.
Entonces me miré la forma de que un fisioterapeuta de la piscina me diera sesiones y me recuperara, y yo no pensaba que iba a poder volver a mi grupo de piscina de siempre. Y pasado unos meses yo ya estaba con mis compañeros en mi grupo, en mi piscina, y yo pensaba que nunca lo iba a poder conseguir. Y entonces por eso cada vez que me encuentro mal pienso qué es lo que a mí me puede recuperar o me puede venir mejor, e intento hacerlo. Luego ahora también en febrero me llamaron para participar en un programa de un estudio que hace la Risaca con la universidad sobre la salud en la enfermedad. Y me ha venido muy bien, porque nos ponían primero una pulsera para ver durante una semana, para ver el ritmo y las constantes, antes de explicarnos cosas o ejercicios que podíamos hacer para mejorar la enfermedad. Y luego nos volvieron a reunir, nos dieron explicaciones del uso de inhaladores, de la comida, el beneficio, las comidas beneficiosas para nosotros, también el evitar tener gases, porque eso te dificulta también mucho la respiración. Nos dieron unos ejercicios muy sencillos que los puedes hacer en casa, no tienes por qué hacerlo en la calle, como caminar, pero hacer marcha pero parada, hacer ejercicios de respiración, pauta de decir, cada vez que vayas al frigorífico tienes que poner los pies de puntillas 3 veces. Y eso ya te va haciendo crear un hábito. Si estás sentada, cuando te vas a levantar, no apoyes las manos. Ya te hace que otros músculos se vayan poniendo bien. Y muchas pautas que la verdad me ha venido muy bien. Entonces es un estudio que va a durar 2 o 3 años con la universidad y ya no sé cómo saldrá, para ver si lo que ellos, las pautas que nos dan, si hacen efecto o no. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias, doña Carmen. La verdad es que no podemos agradecerles tanto que tanto usted como don Roberto estén aquí compartiendo sus experiencias, su día a día, porque la verdad es que nos ayuda muchísimo a todos, ¿no? Yo creo que cuanto más hablemos de EPOC, una enfermedad tan desconocida para tantas personas, muchas de las cuales están sufriendo EPOC, yo creo que hacemos un bien estupendo y les agradecemos enormemente que hayan querido participar con nosotros en esta mesa. Y luego van a surgir preguntas tanto de todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio como todas las personas que están conectadas por streaming. Voy a dar la palabra a Carmen Florenciano. Carmen Florenciano, que está a mi derecha, bueno, ella es enfermera coordinadora de la Escuela de Sanidad de la región de Murcia, donde están haciendo una labor bárbara. Carmen, si te parece, compartes con nosotros, creo que incluso tenías alguna diapositiva para compartir. Bueno, muy buenas tardes a todos y me llamo Carmen Florenciano y he trabajado durante más de 20 años como enfermera en el Servicio Público de Salud, cuidando, he tenido posibilidad de cuidar a personas con EPOC en distintas unidades como planta, unidades de hospitalización, en consultas externas de neumología, en el centro de salud, en el domicilio de cada persona y en unidades de cuidados críticos y reanimación. Y bueno, en el último año estoy trabajando como coordinadora, haciendo tareas de coordinación en la Escuela de Salud y estamos con un papel más activo en cuanto a prevención y divulgación educando para la salud. Para mí es un auténtico lujo tener a personas que padecen EPOC como Carmen y como Roberto, que realmente lo hacen fenomenal.
lo hacen tan bien, que están ya tan bien educados en salud, que bueno, pues como veréis, lo que una enfermera puede hacer hincapié en los cuidados sus cuidados de enfermería es en bueno, pues hacer un cuidado de forma integral o holística, mirando todas sus facetas, no solamente la parte meramente técnica, sino mirando a la persona en su conjunto. Y para ello, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues crear un clima agradable, estar cerca de la persona, ser empáticos. Una cosa que hacen muy bien ambos, tanto Carmen como Roberto, es que conocen muy bien si empeoran, si tienen esas exacerbaciones, ya que eso les hace, si en un momento determinado se ven que están peor, saben detectarlo y avisar. Y eso, pues, no todo el mundo tiene ese manejo, ¿no? Este manejo de la enfermedad. Roberto dejó de fumar, además, así de manera, se lo planteó y dijo, se deja de fumar, o sea, dejo de fumar y ya nunca más. Y bueno, pues en cuanto a prevención de la EPOC, pues es un tema súper importante y bueno, pues es un claro ejemplo de buena práctica, ¿no? De buen hacer. En tema de alimentación, pues por ejemplo Carmen nos ha comentado, ¿no? Que participa en un estudio en el que le dan pautas de alimentación, de pues, hacer las comidas pequeñitas, evitar el tema de los gases, no comer cerca de la hora de acostarse, pues para evitar fatiga o que estar, en fin, todo ese tipo de trucos, pues ellos ya los conocen y lo llevan muy bien. Por ejemplo, pues el tema que es fundamental del ejercicio físico, Roberto es un ejemplo excepcional porque se lo toma con muchas ganas y sale a pasear, y pasear rápido, no es pasear en plan paseo de escaparate, sino andar rápido. Si puede por la mañana y se encuentra bien por la tarde, vuelve a salir. O sea que no dice, ya he cumplido hoy, no, esta tarde sigo otra vez. Y hay veces que hasta 4 horas, ¿no? A veces incluso 3. No está mal, al día, al día. Y Carmen, pues que va a hacer natación guiada con su monitor y bueno, últimamente para prevenir recaídas, pues, y no resfriarse, no constiparse, como dice ella, pues ha dejado un poquito de ir, pero sigue con su autocuidado, sigue haciendo su compra, se encarga de todas sus cosas, se gestiona fenomenal, se organiza las rutas. Si hoy me gusta comprar esto en este sitio y tal, y en esto en el otro, y se organiza su ruta, y mañana pues de otros supermercados. O sea que ya lo lleva todo muy controlado. Entonces, bueno, encontrar personas que se organizan tan bien, pues la verdad que da gusto, ¿no? y bueno, pues también saben respirar, que es importante, el tema de respirar bien, de tener una respiración controlada, no hacer la respiración abdominal, superficial, torácica. Y bueno, el tema de los inhaladores también lo llevan muy bien. O sea que se los toman bien, han aprendido a hacerlo y me decían, mejor es una toma bien hecha de inhalador que 2 mal hechas. O sea que eso me lo comentaba Roberto, ¿no? Entonces, bueno, pues se toman el tratamiento en su tiempo, cuando les toca. Carmen lleva oxígeno por la noche. Muy bien, no pasa nada, lo recordamos ahora. Y también, pues, bueno, pues así le mejora, como ella dice, o sea que fijaros que conoce palabras como el intercambio gaseoso. Dice, mi intercambio gaseoso no es muy bueno, lo tengo un poco bajo. Bueno, pues que una persona te hable así con este lenguaje más sanitario indica que ya tiene un conocimiento avanzado de la enfermedad y bueno, pues eso también le ayuda a ella a cuidarse mejor. Se toma su tiempo para hacer las actividades cotidianas. Si se cansa, pues se para, y si ve que no puede seguir, pues bueno, pues me paro, me espero y después sigo, ¿no? Que eso es muy importante, es decir, ay, como esto no lo puedo hacer.
y ya abandono. Pues no, hay que tomar sus tiempos y eso es una cosa fundamental a la hora de un buen manejo de la enfermedad. Tomarse los descansos necesarios. Si hay que pararse más, pues se para uno más. Si hay que sentarse a medio hacer el aseo, pues se sienta y después continúa, y lo hacemos por partes. Me he olvidado una cosa. Dime. A la vuelta, antes de ir para casa, me tomo un café, me hago mi pequeño descanso y entonces... Haces tu pausa, tomándome efectivamente. un café. Te tomas tu descanso, Porque tu yo café. primero cuando salgo a desayunar. Todos los días desayuno en la calle y hago las compras. Pero luego a la vuelta, mi pequeño descanso, entrar a tomarme mi último café y ya ahí hago mi pequeño descanso. Te recuperas y sigues. Y vuelvo a casa. Exacto, muy bien. Y bueno, pues carga poco la compra, hace compritas así más pequeñas, más veces, pero para no ir muy cargada y no fatigarse. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un lujo auténtico, ¿no? Tenerlos aquí en esta mesa y, bueno, no me cansaré de decirlo. Y bueno, pues con el tema de disfrutar, pues por ejemplo, esto que acabas de decir es fundamental. A ella le encanta, le produce una sensación de bienestar enorme el tomarse su café antes de volver, pues fenomenal, y disfruta ese momento y vive en el presente, que ha dicho también, vivo en el momento de ahora, porque no sé mañana, ¿no?, qué me va a deparar. Roberto, que se encarga de los nietos, que por la mañana... Sí. Sí, entonces se organiza también su tiempo para hasta poder cuidar de los nietos, llevarlos al cole, efectivamente, y bueno, pues se organizan. Sí, bueno, que yo no lo he dicho, pero tengo 7. Felicidades. 7. Gracias. 7 nietos. 7. Y Carmen, Yo tengo 3. 3. Eso Y es. también he cuidado de ellos siendo bebé. Claro. Cuando las madres se han incorporado a trabajar, ya me los dejaban con 4 meses. Y precisamente 2 días antes de ingresar, tuve a los 2 pequeños, los tuve durmiendo conmigo, porque le encanta dormir conmigo en mi casa. Y mamá, cuando mamá va a dormir con la abuela, y cuando mamá va a dormir con la abuela. Y me la llevaron 2 noches antes de ingresar, los tuve durmiendo conmigo, a los 2 pequeños. Pues con los niños hay que tener cuidado, ¿eh? También. Ya. Sí, porque luego es importante el tema de los resfriados y tal, que me comentaba el otro Sí, día. no, pero estaban bien. Yo no, ahora ya cuando están enfermos no me lo traen. Ella ya lo ve. No, cuando, eso ya... Si están eso resfriados ya lo- o con eso ya lo tos, tienen ya claro. lo tiene ya controlado para evitar riesgos, o sea, evita espacios con humo, que están cargados de pinturas, de sustancias tóxicas, o sea que... Y bueno, yo incluso ahora soy todavía más prudente en eso, que yo precisamente este invierno no he querido pisar ninguna consulta para no cogerme el virus de la gripe. Y aunque he tenido necesidad de ir al médico de cabecera, lo he resuelto de otra manera para no salir de allí con gripe. Así que bueno, pues como veréis, ellos lo hacen francamente fenomenal. ¿Y que cómo más les podemos ayudar? Pues bueno, pues a animarlos a que se relacionen con otras personas que tienen también EPOC, a que vamos a divulgar la enfermedad al máximo, que todo el mundo la conozca, que bueno, desde la Escuela de Salud pues tenemos grupos de trabajo, generan contenidos fiables, que están hechos por gente que controla mucho la materia. Y bueno, pues cuanto más gente conozca la enfermedad, pues mucho mejor. Y a nivel de, bueno, pues de coordinación de recursos, pues es muy importante la nueva figura de la enfermera como gestora de casos, que coordina la atención que se hace entre la atención especializada y la primaria. Y eso es muy importante, esta conexión desde el hospital. Cuando hay una persona que se va de alta y se va a casa, pues que esté todo eso muy coordinado. Cuanto más conexión haya, pues mucho mejor. Y nada, pues sobre todo que tratarlos con mucha humanidad, todas las personas que tengan enfermedades, ya sea EPOC o la enfermedad que sea. Y nada, pues para terminar, que me he pasado un rato largo. Vamos muy bien.
Pues solamente deciros que, bueno, pues para cualquier persona, sanitario, familiar, acompañante, ¿qué podemos decir? Pues que simplemente hay que observar muy bien a quien tenemos al lado, observar, estar atentos, escucharlo, escuchar qué dice, cómo respira, cuáles son sus quejas, que normalmente no son por gusto, si se quejan es por algo, ponernos en su lugar, ver el mundo con las gafas del otro, querernos mucho y cuidarnos y bueno, tener un plan de acción, o sea, pensar en tener bueno, pues nuestra organización, nuestro plan y sobre todo pues que todos valoremos el lujo que supone pues poder respirar cada día, que no lo valoramos y es un auténtico lujo. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Mientras nosotros estamos aquí, a mí no paran de pasarme preguntas, pero me pasan preguntas que están mandando personas que están en diferentes puntos de España, pero vamos a dejar las preguntas para el final porque tenemos que seguir avanzando en la mesa. Tengo el gusto de presentar a David Rudilla. David Rudilla es doctor en psicología y bueno, trabaja también a tiempo parcial en el Hospital Universitario de la Princesa. David, te paso la palabra porque tú también tienes un par de diapositivas, me parece, ¿verdad? Sí, tenía ahí por algo. Mientras llega. Bueno, realmente iba a hablar de la parte psicológica o emocional de los pacientes. Lo que pasa es que hablar de eso delante de los pacientes me parece como, me da vergüenza, ¿no? Porque realmente deberían, creo que lo han explicado bastante bien, cómo uno vive el día a día, ¿no? Una enfermedad desde puntos de vista totalmente diferentes y muy similares, ¿no? Yo me lanzo, ¿os puedo preguntar un par de cosas? ¿Os atrevéis? ¿Roberto y Carlos? Sí, ¿no? Venga, venga. Sí, yo creo que es mejor, ¿no? Que diapositivas habéis visto mucho seguramente, ¿no? Habéis hablado pues desde cuándo os diagnosticaron, de cómo sentisteis cuando os dijeron tienes una enfermedad respiratoria llamada EPOC. No, ¿qué pensasteis? ¿Cómo os sentisteis? Pues yo a mí no me extrañó ni tampoco me supuso ningún trauma. Porque como yo ya había empezado con el derrame pulmonar, con el asma, ya luego fueron las crisis, hasta que con pruebas y con todo, al final tenía también una EPOC, porque de fenotipo mixto, con el asma, entonces no me supuso a mí ningún trauma. No pensaste, no te asustaste, No, no. O sea, ya venía, pero ya llevabas algo como... No. ¿Y tú, Roberto? No, pues ya a mí más o menos igual. Yo no me asusté, entre otras cosas porque no sabía lo que era la EPOC. O sea, yo de alguna forma yo creía que tenía bronquitis crónica, esa que se decía, la bronquitis, por haber fumado, por tal, pero yo no sabíamos, no la conocía en absoluto. Y bueno, la verdad es que no me asusté ni esto, porque tampoco conocía exactamente su alcance, ¿no? ¿Y cuando te lo explicaron su alcance, cuando te explicaron qué era la EPOC, cuando lo entendiste? Pues presté mucha atención para los inhaladores, para los aerosoles y para lo que tenía que hacer. O sea, eso está claro. ¿Qué es lo que más os ha ayudado para poder contar vuestra experiencia, lo que estáis contando? ¿Qué es lo que más os ha ayudado en el tema de la EPOC? No te entiendo la pregunta. Sí, ¿qué es lo que más te ha ayudado para poder llevar, como tú llevas, lo que has contado, tu experiencia del día a día? Sí. ¿Qué es lo que más te ha ayudado? ¿Que te lo han explicado bien? Hombre, me lo han explicado bien. No sé. Y yo, sobre todo, que mi caso, he notado mejoría. O sea, quiero decir, pasé de estar muy, muy mal, ahora ya me acatarró una o ninguna al año. El sofá, o sea, el sillón lo he olvidado. He andado, he vuelto a trotar un poco, hago cosas que, bueno, que antes no hacía, sin saber que tenía la época esta. O sea que, bueno, ya digo, yo toco madera, pero de momento, bueno, pues estoy ahí. Y lo que más me ha ayudado, bueno, pues eso, o sea, el ejercicio sobre todo. Yo a mí no me asustó, pero porque yo tengo mucha confianza en mi médico. Y me da mucha seguridad. Para mí la doctora Soto es como una madre en cuanto a la enfermedad, y yo realmente nunca se lo he dicho a ella, lo estoy diciendo aquí ahora.
pero tanto como profesional como persona hace todo lo que puede, cualquier cosa que le dices. Si a lo mejor un día llegan mal a la revisión, ay, esto no está controlado, tenemos que controlarlo, a ver qué hacemos. Te cambia la medicación, entonces te cita para 2 o 3 meses para ver cómo te ha ido. Y te lleva a controles continuos. Cuando ya ve que estás un poco más calmada, tarda más en hacerte la revisión, pero ella sobre todo siempre llevar controlada la enfermedad. Entonces, como yo confío en ella y sé que cuando yo no me encuentro bien, ella va a hacer todo lo posible para que yo me encuentre bien, eso a mí me da mucha confianza en llevar la enfermedad como la llevo. Es decir, saber, ¿no? Sí. Que tienes a alguien a quien puedes, ¿no? Sí, que te sí. conoce y, y a quien puedes comunicarte y acceder, ¿no? Sí. Es muy importante eso. Sí. Yo os comento, pues he preguntado estas dos cosas, pero yo creo que es lo que, si yo no tengo EPOC, ¿no? Pero si tuviera EPOC, lo primero que pensaría es, lo primero que buscaría es, o sea, me lo dijeron, ¿cómo me sentiría, no? Pues yo diría, ostras, mi vida cambia, ¿no? Yo creo que la vida cambia y me gustaría saber qué es lo que me puede ayudar a llevar mejor mi enfermedad, ¿no? Yo creo que ahora sí que me vuelvo un poco a las diapositivas, con vuestro permiso. Yo creo que cuando hablamos de EPOC, desde el punto de vista, pues los sanitarios siempre hablan, pues, tener muy presentes los síntomas físicos, ¿no? La falta de aire, la disnea, la fatiga, la debilidad. Luego está la parte que como psicólogo, pues yo creo que pues tengo que visibilizar más, y es, hay pacientes que padecen ansiedad, pacientes que tienen depresión, hay una parte del insomnio que va acompañado a todo esto, y el distrés, que es la mezcla de la ansiedad y la depresión, es decir, eso que uno se siente muy nervioso, que se encuentra con el estado de ánimo bajo. Pero hay una parte social muy importante asociada a esta enfermedad, porque es una enfermedad que habitualmente, si uno reduce su actividad, que no es el caso, vosotros demostráis claramente lo importante que es salir de casa, ¿no? y lo importante que es mantener actividad social, pero una de las situaciones más visibles, porque no se ven, es que el paciente muchas veces EPOC está en su casa y no sale. Y eso dificulta muchísimo la buena evolución. Y luego hay una parte que a mí me gusta mucho, que es la parte que llamo la dimensión esencial de las personas, y es que nos tenemos que preocupar de la parte espiritual, de la parte más de la dignidad, de la parte de sensación de paz, de aceptación de la enfermedad. A veces comentábamos antes de empezar el tema de la EPOC muchas veces asocia al tabaquismo, al haber fumado, ¿no? Lo comentamos, ¿no? Y muchas veces es como, yo creo que ahí tenemos mucha culpa los sanitarios de es que no tenía que haber fumado, no, si ya no tengo que pagar el peaje, ya lo pago, ¿no? Tenemos que cambiar seguramente ese discurso, pero esa parte de aceptar la enfermedad por haber tenido un hábito determinado es muy importante, y todo esto está conectado. Los síntomas físicos no van a ir separados de los psicológicos, y los psicológicos no van a ir separados de los síntomas que podemos decir sociales ni de los esenciales, ¿de acuerdo? Yo creo que está claro que es una enfermedad que va más allá de los síntomas de la propia enfermedad. Es una enfermedad que no solamente abarca, como decimos, la disnea, abarca lo psicológico, lo social, lo espiritual, por decir una forma. Influye mucho en las emociones. Yo creo que es una enfermedad, corregidme si me equivoco, porque a lo mejor yo, como he dicho, no tengo EPOC. A lo mejor dices, David, te equivocas totalmente, pero mi experiencia con las personas con las que yo veo en consulta es que es una enfermedad que influye mucho en las emociones. Si yo tengo una mala época en la que me ahogo más, evidentemente no voy a estar contento, pues voy a estar peor, ¿no? Y si tengo una época en la que me ahogo menos, pues voy a estar mejor, ¿no? Porque acompaña mucho las emociones. Y luego hay una parte importante que pone aquí en la diapositiva en medio, y creo que se olvida. La falta de aire es uno de los síntomas más atemorizantes de las personas. Yo siempre digo que las dos muertes más horribles que seguramente todos compartimos es morir ahogado y quemado, ¿no? Y todo el mundo piensa en el dolor como fuente de sufrimiento, pero que te falte el aire es una sensación muy, muy negativa, muy mala. Bueno, yo no quiero ni pensar, ¿no? Entonces tenemos que pensar que convivir todos los días con esa sensación a veces de que no respiras bien, o sea, eso hay que entenderlo también desde fuera y hay que escucharlo y nunca discutirlo de, bueno, pasará, no, yo creo que no tenemos que decirle nunca a un paciente, yo nunca le digo a un paciente no te preocupes, porque algo que le preocupa es que merece la pena escucharlo y hay que escucharlo de verdad. ¿Qué ocurre? Te puedes encontrar yo me encuentro, las personas que vienen a la consulta conmigo, veo personas que están muy desmotivadas, no tienen ganas de hacer cosas porque piensan que como ahora dependen a lo mejor más del oxígeno, o piensan que no pueden ya salir a determinados sitios porque no pueden subir escaleras en un momento dado, se aíslan más, a veces están más irritables, las familias vienen, es que se enfada por todo, yo me enfadaría con todo. Yo que soy muy gruñón, me gruñiría muchísimo más todavía, menuda veces le voy a dar a mi familia. Y te pones triste, entiendo yo.
A veces hay una especie de negación. Yo he visto pacientes, ¿no?, que de pronto no quieren ver realmente que tienen que hacer más cambios de vida, y eso hay que ayudar, porque no es porque no quieran, sino porque no pueden. Y muchas veces hay una especie de sentido de la vida, de, bueno, pues ya estoy enfermo, y hay personas, no es el caso, pero hay personas que sí que tienen esa sensación de, ya no tengo más, bueno, pues ya ¿para qué voy a estar aquí?, ¿no? Y lo que a mí me obsesiona mucho, y con Julio, que lo tengo al otro lado de la mesa, lo hablo muchas veces cuando nos encontramos, la dignidad de las personas, ¿no? Y la autonomía tenemos que intentar mantenerla en todas las personas, tengan EPOC, tengan cualquier enfermedad, pero la EPOC también, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que yo hago con los pacientes, lo quiero compartir lo que hago con la consulta. Yo hay un día que me dedico a hablar de quién es esa persona, quiénes son, porque muchas veces una persona que tiene una enfermedad viene a consulta y dice, soy esta enfermedad. Y me dedico a hablar de esto, de hecho se sorprenden, porque de pronto les pregunto mucho, pues por estas cosas que veis en la pantalla, ¿no? De qué se sienten orgullosos de sus virtudes, hay que aceptar a vivir con los fallos y las decepciones de uno mismo y las cosas que te han pasado mal, las luces y las sombras de cada persona. Hablo del valor de la familia, de los seres queridos, no hablo de la enfermedad. La enfermedad ya está ahí, hay que hablar. Intento que mirar solo la enfermedad, no, hablar de más cosas. Se sorprenden mucho, porque de pronto me hace gracia porque a la siguiente sesión hablamos de cosas que no han sido la enfermedad y ya hemos dado un paso muy grande. Hablo mucho de la esperanza, ¿de acuerdo? Creo que una persona con EPOC, que es una enfermedad que realmente te acompaña todo el día, porque la respiración nos acompaña todo el día, a veces se pierde la esperanza y hay que buscar objetivos realistas y los trabajamos en consulta. Y luego trabajo mucho las sensaciones de la espiritualidad, no solamente la parte religiosa, sino la parte de, pues lo que veis ahí, la satisfacción, conexión, en fin, diferentes aspectos. Y la culpa. Comentaba lo del tabaco antes, ¿no? Hay una frase muy buena de Harder, que ahí la pongo, que dice que el dolor se trata con analgesia, pero la culpa no. La culpa es una de las cosas más difíciles de trabajar en psicología junto al autocontrol, que por eso, si fuera fácil dejar de fumar, no dedicaríamos tanto tiempo a que la gente dejara de fumar, ¿no? Pero cuesta mucho, y en ese momento cuando uno fuma piensa que es una buena decisión o que no lo puede dejar. Si todos supiéramos, a todo lo pasado todos somos Manolete, como dice mi madre, y claro, pero llega un momento que hay que saber perdonarse. Has fumado, vale, pero ahora vamos a tirar hacia adelante, ¿no? Como tú dijiste, dejaste de fumar, ¿no? Y hay personas que les cuesta muchísimo o que eso tenemos que dejarlo fumar. Y los sanitarios debemos no recordar tanto de dónde viene el problema, sino que saber qué hacer con el problema a partir de ahora, ¿de acuerdo? Y eso es algo que todos los pacientes deberían recordárselo a su sanitario de, vale, usted diga, vale, ya estoy aquí, ¿y ahora qué hago? No miremos hacia atrás, vamos a mirar hacia adelante, ¿de acuerdo? Y la última parte de la dignidad, como he dicho que me obsesiono mucho y con Julio lo hablo mucho, hay una pregunta que le hago a todas las personas que están en mi consulta y es ¿qué necesito saber sobre ti para darte la mejor atención posible? Y a veces lo que necesito saber a lo mejor es que su sobrina Margarita es la persona más importante para esta persona. O a lo mejor es que no oye bien. O a lo mejor es que le encantaría ir al campo y ya no puede ir. Puede ser cualquier cosa, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros con las personas que tienen EPOC. Cualquier enfermedad, pero en este caso que estamos con EPOC. Porque hay cosas que de verdad que se solucionan. Y la primera barrera, a lo mejor nosotros desde fuera tenemos que preguntar este tipo de cosas a los profesionales para conseguir salvar las barreras, ¿de acuerdo? Yo me he encontrado con personas que han venido a consulta que pensaban que el oxígeno que tenían era solamente una fuente, el concentrador, y que no había una manera posible de tener una fuente mayor. Y cuando descubren que puede haber otra alternativa, porque lo que se puede solucionar, lo podemos solucionar, les cambia la vida, ¿no? Pero porque pregunté esto, ¿de acuerdo? Pregunté qué es lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Y yo no sé si creo que ya no tengo más que decir, creo que podemos pasar, ¿no? No sé. Bueno, podría decir mucho porque yo soy muy rollero, pero creo que el doctor Julio podrá contar alguna cosa más interesante y luego me preguntáis lo que consideréis que yo pueda aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Bueno, pues vamos a pasar la palabra al doctor Julián Cochea. El doctor Julián Cochea es un médico humanista que está muy próximo a todas las personas que tienen patologías respiratorias. Él es jefe de servicio del Hospital de la Princesa, el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, además es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y además es el coordinador de la estrategia EPOC del Sistema Nacional de Salud. Así que tenemos con nosotros una persona que estamos deseando escuchar. Julio. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a GSK, muchas gracias José Luis, gracias a Semergen, gracias a Semergen Pacientes, allá al fondo, gracias a FENAER, ¿no? Es un placer estar aquí. A ver, yo soy neumólogo, ¿no? Soy médico y a
A Esteban se le ha olvidado decir que además dirijo una cátedra que es una cátedra de la Universidad Autónoma de Madrid con GlaxoSmithKline que se llama Respira Vida, ¿no? Medicina respiratoria centrada en el paciente persona. 2 puntos de la investigación a la vida diaria. A mí no me vale con dirigir 40 tesis doctorales y tener 160 papers en PubMed. Me interesan las personas. Yo soy una persona que trabaja por y para personas que piensan, sienten, lloran, sufren y les falta el aire. Les falta el aire y viven una situación de incertidumbre. Y efectivamente, como ha dicho Esteban, yo coordino la Estrategia Nacional de POC del Sistema Nacional de Salud, el comité científico de la Estrategia Nacional, en el que, por cierto, Semergen juega un papel muy importante, al igual que todas las sociedades de atención primaria. Comité científico. Luego hay un comité institucional en el que están todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, y que a veces cuesta trabajo que se pongan de acuerdo, porque los clínicos generalmente, bueno, pues tenemos más facilidad para ponernos de acuerdo. Esta Estrategia Nacional de POC se presentó en el Ministerio de Sanidad, en la sala Ernest Lluch, el 6 de octubre de 2009, de manera que está a punto de cumplir 10 años, ¿no? Han pasado 10 años y, si os parece, en 10 puntos, eso que llamamos el decálogo de la EPOC, vamos a analizar dónde estamos, ¿no? El decálogo de la EPOC, primero decir que es una enfermedad prevenible, que está íntimamente ligada al consumo de tabaco. Bueno, ¿cualquier EPOC ha sido fumador? No necesariamente, pero el 80-85% de los pacientes con EPOC son o han sido fumadores. Pero hay otros factores. EPOC no es solo tabaco. Hay factores ambientales, por ejemplo, la exposición a biomasa en las zonas rurales, factores del medio ambiente, de la contaminación, factores profesionales que pueden favorecer su desarrollo. Y luego también hay factores personales, factores del huésped, factores genéticos como el déficit de alfa-1 antitripsina, que muchas veces ni siquiera pedimos esa determinación en nuestras consultas. O, por ejemplo, la prematuridad. ¿Vosotros os habéis dado cuenta de que cada vez hay más niños prematuros en España? Que cada vez las mujeres españolas se quedan embarazadas en edades más tardías. Bueno, pues esa prematuridad condiciona un desarrollo pulmonar anómalo, unos pulmones pequeñitos que nunca van a alcanzar una función pulmonar normal. De manera que es un factor también a considerar. Y luego hay otros factores que cada vez conoceremos mejor, que se relacionan con el envejecimiento pulmonar acelerado. Fijaros, HEDIS, registro HEDIS. En la Estrategia Nacional de POC está Semergen, Senfic, Seng, SEPAR, SEMI, todas las sociedades científicas. Bueno, pues hace 2 años incorporamos a un neonatólogo, a Manuel Sánchez Luna. ¿Por qué? Porque este registro HEDIS del Grupo Español de Displasia Broncopulmonar nos dice que muchos jovencitos, a lo mejor al sacarnos el carnet de identidad, ya deberíamos hacernos una espirometría, sobre todo si hemos nacido prematuramente. De manera que estos datos son importantes, pero en términos de salud pública, el binomio EPOC y tabaco es el más importante. La EPOC es muy prevalente. Tenemos datos del año 2007, hicimos el estudio EPISCAN, que además ha generado 14 publicaciones internacionales. Es uno de los grandes estudios epidemiológicos sobre la EPOC a nivel mundial y está hecho en España. Pues EPISCAN 1 nos decía que el 10% de la población española entre 40 y 80 años padece EPOC, 15% de los varones, 5,7% de las mujeres. 10 años después hemos hecho EPISCAN 2. Bueno, Maríajo no me deja dar la cifra exacta, que ya la sé, pero puedo adelantaros, porque tenemos una teleconferencia el 16 de este mes y una reunión presencial en 3 semanas, todo el comité científico, que la prevalencia de la EPOC en 2017 en España en mayores de 40 años está por encima del 11%. Pero el dato más importante desde un punto de vista epidemiológico es que la tasa en la mujer sube considerablemente. Desde 5,7% sube aproximadamente a un 9,6%. Esto nos preocupa, ¿no? Incluso en nuestros coles las niñas ya empiezan a fumar antes que los niños, a los 15 años, ¿no? La EPOC se está rejuveneciendo y la EPOC está feminizando.
Yo alguna vez dije, y ha sido titular en El País, que el futuro de la EPOC tendrá nombre de mujer, de manera que la EPOC está cambiando. Hay un tema que no está cambiando y que nos preocupa extraordinariamente. La EPOC está tremendamente infradiagnosticada. Llegamos tarde al diagnóstico. Por lo tanto, intervenimos tarde. Es lógico pensar esto, ¿no? Fijaros, en el año 2007 el 73% de los pacientes en el estudio EpiScan no estaban diagnosticados. Y el infradiagnóstico en España es mayor en la mujer. La mujer tarda más en ir al médico, a la mujer tardamos más en hacerle una espirometría. Esto se ha venido en llamar la paradoja española, porque en otros grandes estudios epidemiológicos internacionales esto no pasa, ¿no? El infradiagnóstico es mayor en varones, ¿no? Pues nosotros en España en mujeres. Pero lo que más me preocupa y lo que de alguna manera me indigna es que en el año 2017, 10 años después, esta tasa de infradiagnóstico no ha mejorado, incluso se ha incrementado. Estamos llegando casi al 80%, en torno al 80%. Esto no es tolerable. Cualquier español o española mayor de 35 años, fumador o exfumador, de más de 10 paquetes año, que equivale a fumar una cajetilla al día durante 10 años, que tenga tos por la mañana, síntomas tan tontos como esa tos que Joan Manuel Serrat decía, esa tos que me entra al levantarme, es el tabaco, no le doy categoría, o que note dificultad respiratoria con el esfuerzo, o que antes jugaba al tenis y ahora ya juega menos sets y empieza a aparecer esa dificultad respiratoria con el esfuerzo, a esa persona hay que hacer una espirometría con prueba broncodilatadora. Y si el médico de atención primaria o el especialista no se la pide, el paciente debe decirle, doctor, hágame una espirometría. Lo dice la Estrategia Nacional de EPOC y ha sido aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y yo quiero que usted me diagnostique EPOC precozmente porque hay tratamientos eficaces que pueden interferir en el curso clínico de la enfermedad. Este tema del infradiagnóstico nos preocupa muchísimo. La EPOC es una enfermedad muy importante. Es el paradigma, lo ha dicho José Luis, de enfermedad crónica. Es una enfermedad progresiva e invalidante. Va despacito, pero conduce, si sigue progresando, a la discapacidad. Y la EPOC no es solo, decía antes que no es solo tabaco, pues la EPOC no es solo pulmón. Tiene frecuentes manifestaciones extrapulmonares y comorbilidades asociadas a la propia EPOC, al envejecimiento, porque la prevalencia aumenta con la edad, y al tabaquismo. En España la EPOC mata despacito y mata puñeteramente, ¿no? Porque los últimos años de vida ya no son vida, ¿no? Entras en un terreno de renuncias progresivas, pero se producen en España 28.700 muertes por EPOC cada año. Por EPOC, pero hay muchas muertes con EPOC. Por ejemplo, en los varones, y José Luis lo sabe muy bien, la comorbilidad más importante asociada a la EPOC son las comorbilidades cardiovasculares. Y esto también es diferente en la mujer. Es muy importante esto de la perspectiva de género en la mujer. Las comorbilidades más importantes en la mujer, fundamentalmente en las mujeres posmenopáusicas, son la osteoporosis, tenemos un ejemplo en esta mesa, y el área psicoafectiva, la ansiedad y la depresión. Por eso también tenemos un psicólogo, por eso y muchas cosas más en esta mesa. Importante esto que os comento de la perspectiva de género. La EPOC es diferente en el hombre y en la mujer. Hay una mayor susceptibilidad al humo del tabaco en la mujer. A igual carga tabáquica las mujeres desarrollan antes EPOC. Hay factores anatómicos, genéticos y hormonales que condicionan que la EPOC sea diferente en el hombre y en la mujer. La EPOC consume muchísimos recursos. Esto es lo que le ha preocupado a los políticos. Y por eso en el año 2009 se creó una estrategia nacional de EPOC. La EPOC consume entre 1.000 y 3.000 millones de euros en España, el 2% del presupuesto de la sanidad pública española. Y hay costes directos.
que son los recursos consumidos. Hay costes indirectos, que son los recursos perdidos, y hay costes que se han llamado intangibles. ¿Cuáles son los costes directos? El capítulo más importante son los derivados de las agudizaciones graves que conducen a hospitalización. Esto es lo más importante. Y hoy tenemos fármacos que reducen las exacerbaciones y que reducen las exacerbaciones graves y las hospitalizaciones. ¿Qué son los costes indirectos? Bueno, bajas laborales, discapacidad, jubilaciones prematuras. Y los costes intangibles. Estos son más difíciles de cuantificar en euros, ¿no? ¿Cuántos euros vale una pérdida progresiva de calidad de vida? ¿Cuántos euros vale que yo no pueda salir a la calle, que yo no pueda darle 3 patadas al balón con mis hijos, que no pueda subir un tramo de escaleras? Bueno, pues esto es muy importante. El importante consumo de recursos asociados a la EPOC. Y he de decir una cosa, ¿os acordáis del modelo de la pirámide de Kaiser permanente? Bueno, pues hay unos pacientes muy complejos, los más complejos, que son un 15%, que consumen el 80% de los recursos. En esos pacientes tenemos que desarrollar estrategias específicas. Por ejemplo, telemonitorización, detección precoz de agudizaciones, profundizar en la interacción primaria especializada, en la continuidad de cuidados, en todas estas fórmulas que tú comentabas de la enfermera de práctica avanzada, enfermera gestora de casos, enfermera de enlace. Tenemos que hacer una pequeña orquesta entre todos en torno a ese paciente para darle vida a su vida. Bien, sigo con los puntos clave. Y a ver, el sexto para mí es que la atención sanitaria en España sigue siendo claramente mejorable. Spain is different. No hacemos espirometría, una prueba sencilla, barata, que cuesta 10 euros. Y por el contrario, tenemos el mejor programa de trasplante pulmonar del mundo, o hacemos reducción de volumen transbroncoscópica, y en mi hospital tengo un neumonavegador en 3 dimensiones y un desarrollo tecnológico extraordinario. Pero no le hago la espirometría a mis pacientes. La enfermería, pues parece que la tenemos escondida en algún sitio, cuando son profesionales imprescindibles en el equipo sanitario. Forman parte del equipo. Nosotros somos mejores que tú o que yo, dice el viejo proverbio zen. Tú y yo somos mucho mejores que tú y yo por separado, y ellos son los que se van a beneficiar de que tú y yo formemos un equipo, ¿no? Hay que coordinarse más y mejor. Estamos siempre hablando de la coordinación con primaria. Es cierto, la primaria está agobiada, ya no podéis más, ya no podéis ver más enfermos en menos tiempo y si me apuras mejor, ¿no? Y ahora os pedimos que pongamos en práctica el PAI-EPOC, y que el 80 o el 90% de vuestros pacientes tengan una espirometría cuando lleguen al hospital. Bueno, pues ya no hay llegar, ya no dais más de sí, ¿no? Pero tenemos que profundizar en esta gestión integral del proceso y en esos procesos asistenciales integrales, y medir indicadores de estructura, de proceso y de resultado. José Luis Gisterri lo acaba de decir, van a iniciar en Semerger un estudio que va a analizar estas cuestiones, ¿no? Tenemos que desarrollar alternativas a la hospitalización convencional. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de alta precoz que lo lleva una enfermera de práctica avanzada. Y los resultados son los mismos que cuando yo contrataba un adjunto de invierno, cuando se colapsaba el hospital y el gerente, como no había camas, me contrataba un adjunto y yo lo mandaba al PAPER. Entonces bajábamos la estancia media de 7 a 3 días, la enfermera lo seguía en casa, coordinada lógicamente con el neumólogo, y el gerente estaba contento. Bueno, pues hay que profundizar en esto. Tenemos que potenciar las nuevas tecnologías, la telemedicina. Muy importante esto, lo hablamos en la comida, ¿no? De lo sociosanitario, ¿no? Hace poco revisé un artículo para archivos de bronconeumología del grupo de Vigo, precisamente de Vigo, que decía que la causa más importante de reingreso por EPOC eran factores sociales en mujeres que estaban solas, de edad avanzada de la vida. La causa más importante de reingreso hospitalario. Ese programa se llama SocioEPOC. ¿Qué recursos sociosanitarios tenemos en nuestra área sanitaria? ¿Qué soporte emocional tienen muchos de nuestros pacientes? Y luego en la EPOC tenemos que crear una alianza, todos juntos en torno al paciente. De manera que nos queda mucho trabajo por hacer. Y luego tenemos que tener una administración sanitaria que entienda, que sepa un poquito de qué va esto, que nos apoye, que nos escuche, y que tome las decisiones
no políticamente correctas, sino socialmente necesarias para nuestros pacientes, personas que padecen enfermedades crónicas. Bueno, la relación médico-paciente ha cambiado. Ya no es una relación vertical en que tú vienes a mi consulta, yo que sé mucha medicina, con un poco de suerte te echo las gomas, como se decía antes, ¿no? Vosotros os fijáis, vosotros os auscultan cada vez que vais a la consulta, no lo sé. Os cogen las manos, os miran si tenéis cianosis, no sé. Bueno, ya de entrada os saludan, os dan la mano, porque a veces hay un ordenador en medio, ¿no? Que ni os ven, ¿no? Ni saben cómo os llamáis. Estamos llegando a unos niveles increíbles, ¿no? De deshumanización, ¿no? La relación médico-paciente es una relación bidireccional, es una relación de confianza, ¿no? La confianza es lo que mueve el mundo, ¿no? Es, si me apuráis, la base de la democracia, ¿no? Nuestra paciente de hoy confía en su médico. Y me da la impresión de que su médico, la doctora, la quiere a ella. Yo recuerdo que me dieron a mí un premio de estos de médico del año, ¿no? Empatado con el doctor Macaya. Había ganado yo en las votaciones, pero como había que dárselo a Macaya, pues empatamos, ¿eh? Y entonces el titular de aquella revista era "Mis enfermos me quieren y yo les quiero". Y esa relación personal es la esencia de la medicina. Está muy bien la genómica, la proteómica, la metabolómica, todas las ómicas. Pero hay una persona y otra persona, que a veces nos separa una mesa, una bata blanca, ¿eh? Y el ordenador, el HCIS, el último programa informático que nos han impuesto por narices, ¿eh? Y que además en cada comunidad autónoma es diferente, y las 17 pequeñitas Españas nos hablan entre ellas. A ver cuándo conseguimos una historia única electrónica. En fin, me estoy empezando a desahogar. Muy importante la alianza con los pacientes y que los pacientes se asocien, ¿no? Aquí tenemos al presidente de FENAER, Federación Nacional de Asociaciones de Enfermos Respiratorios. 19 o 20 asociaciones dentro de FENAER. Pero fijaros la paradoja. Las asociaciones de pacientes funcionan maravillosamente bien en enfermedades minoritarias. Hay una enfermedad respiratoria que se llama linfangioleiomyomatosis, LAM. El eslogan de la LAM Foundation en Estados Unidos es mujeres jóvenes, porque son mujeres jóvenes, que no verán crecer a sus hijos. Eso lo estamos cambiando, porque hemos conseguido que determinados medicamentos, los inhibidores de mTOR, el sirolimus, etcétera, frenen la progresión de la enfermedad. Pues la Asociación Española de Linfangioleiomyomatosis, que hay 110 mujeres en España registradas, es magnífica. La Federación Murciana de Fibrosis Quística y de cualquier provincia es magnífica. Las asociaciones de pacientes altamente prevalentes como la EPOC o como el asma, hoy por hoy en nuestro país, son un desastre. De manera que tenéis que asociaros. Ese asociacionismo hay que liderarlo. Tenéis que buscar líderes. El liderazgo no se otorga, se conquista. Y tenéis que establecer alianzas con personas como las que tenéis aquí esta tarde en Semergen. Luego tú has dicho cosas muy importantes, el paciente activo, el paciente responsable, el paciente protagonista, el autocuidado, la adherencia al tratamiento, el uso apropiado de los recursos, el saber qué hacer cuando tiene una agudización, cuándo ir a urgencias, cuándo ir a primaria, cuándo incrementar la medicación inhalada, etcétera, etcétera. Bueno, y la humanización, también lo has dicho tú, ¿no? La humanización para nosotros debe ser un compromiso ético, que pasa por la dignidad y los valores. Nosotros en nuestro servicio tenemos un proyecto que se llama Bineumo Billu, que trata de recuperar los valores, esa dimensión más humana, humanizada y humanista de la medicina. Bueno, voy acabando ya. La importancia de la calidad asistencial. Hay que hacer las cosas bien. Máxime los que trabajamos en la sanidad pública. Cuando uno gestiona recursos ajenos, es ético ser eficiente, no es ético no ser eficiente. Tenemos guías. La GSPOC, en 2017, la última edición en la que participamos conjuntamente. La estrategia GOLD, publicada en 2019. Hemos establecido estándares de calidad. Avanzamos hacia un tratamiento cada vez también en la EPOC más integrado y personalizado. La EPOC es muy heterogénea. Muchos dicen que es un síndrome.
Hoy en la mesa tenemos dos EPOC totalmente diferentes. Hoy hablamos en la EPOC de diferentes fenotipos clínicos o diferentes pacientes con diferentes características clínicas tratables. Por lo que he visto en la mesa hay un paciente EPOC, tipo bronquitis crónica, que fue diagnosticado relativamente tarde, que es el caso de don Roberto, que además es un paciente activo, es un paciente que le da la importancia que tiene al tratamiento no farmacológico de la EPOC y la actividad física. Es un paciente ejemplar para otros pacientes. Es un paciente que tú harás que sea un paciente experto, que a su vez transmita sus conocimientos a otros pacientes, de paciente a paciente. Y tenemos otra paciente que cuando me empezó a hablar, digo, esta señora no tiene una EPOC, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, pues hemos llegado un poco a la conclusión de que podemos estar entre un síndrome overlap, EPOC-asma, que es otro fenotipo de la EPOC, aproximadamente un 12-14% de los EPOC forman parte de este síndrome overlap, que ya desde entrada deben estar, por ejemplo, con corticoides inhalados, lo que hace que el enfoque terapéutico ya inicialmente sea diferente. Y yo no sé si tiene un escáner hecho, pero me da la impresión de que puede tener bronquiectasias. Eso se lo digo a título de segunda opinión. Luego me lo dice. Bien, calidad asistencial. Hay que hacer las cosas bien. Hay que investigar más. Y me alegra muchísimo estar en el Congreso de la Semergen, ¿no? Porque como evaluador del FIS me llegan muy poquitos proyectos de atención primaria. Y una de las líneas programáticas de José Luis Gisterri en atención primaria es precisamente, en la Semergen, el fomento de la investigación. Hace falta mucha más investigación en innovación, en cronicidad. Hay que tener esa visión de futuro. Hay que investigar más. Y por último, la EPOC hay que vender EPOC. La EPOC tiene que ser una enfermedad importante. Ya sé que a ti te gustan las enfermedades cardiovasculares, más que nada. Pero no. Ya viste lo que pasó el otro día con el Barça y el Liverpool. Que os metieron 4. Tú eres del Barça, ¿no? Pues mira, lo decía sin acritud. Bueno, pues eso hay que vender EPOC. Mira, no sé si os habéis fijado, en todas las diapositivas yo he escrito EPOC con minúsculas. ¿Y cuál es el eslogan que os quiero transmitir? La EPOC con minúsculas es una enfermedad con mayúsculas. Y el paciente EPOC, no solo el del infarto del miocardio, es un paciente de primera división. Y no se le pueden poner visados a nuevas evidencias científicas que han demostrado mejorar función pulmonar, calidad de vida, reducir exacerbaciones, reducir hospitalizaciones e incluso tener un impacto en supervivencia. Es un paciente de primera. Y bueno, como puedo seguir como David mucho rato, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Al doctor Ancochea. Bueno, me están diciendo que hay un montón de preguntas que aunque me las habéis pasado, os voy a pasar la palabra para que las hagáis vosotros directamente, si queréis decir de qué comunidad o solamente la pregunta y ganamos tiempo. Y pasamos ahora un micrófono a la sala para que hagáis también preguntas todas las personas que nos acompañéis aquí en este auditorio espectacular del Hospital Virgen de la Resaca de Murcia. Bueno, mientras tenéis micrófono, una pregunta para el doctor Ancochea que le hago yo. Muchas personas, doctor Ancochea, de las que nos están escuchando aquí en la sala y que nos están siguiendo de fuera, en este momento que estamos hablando de que hay más de 2,5 millones de personas con EPOC en España, que muchas no están diagnosticadas, se están preguntando, pero yo con esta tos que tengo, yo con esta falta de aire cuando me doy un paseo largo o cuando subo escaleras, yo ya no sé si tendré EPOC o no tendré EPOC. Doctor Ancochea, por favor, ¿qué síntomas tenemos que tener para ir al médico y pedir que nos hagan una espirometría? Son síntomas muy inespecíficos, ¿no? Realmente no es el infarto del miocardio. Dolor precordial intenso que se va a la mandíbula, que se va al hombro, escucha mucho. Con sudoración profusa, no. Es una disnea silente, una dificultad respiratoria que va despacito, que atribuimos a la edad. No, es que ya tengo 50, 58, es que ya...
yo me voy haciendo mayor, que atribuimos a que no estamos en forma, es que joder, he dejado de hacer deporte y tal. Pero cuando notemos esa dificultad respiratoria, aunque sea con esfuerzos al subir escaleras, no hace falta que sea al caminar en llano, etcétera, demos la importancia a esa dificultad respiratoria. Puede haber una enfermedad pulmonar subyacente, que puede ser EPOC o puede ser una neumopatía intersticial u otra cosa, pero es un dato de alarma. Y en la EPOC, sobre todo en el fenotipo bronquitis crónica, lo característico es la tos y la expectoración. Esa tos matutina, por muy inespecífica, demos la importancia a esos síntomas que parecen banales. Y fundamentalmente si hemos sido fumadores, y añado, si hemos nacido prematuramente, este es un concepto nuevo, pero que cada vez le damos más importancia, pidamos, por favor, que nos hagan una espirometría con prueba broncodilatadora, porque podemos tener una EPOC. Entonces yo creo que, lo he dicho antes, ¿no? Regla general, español o española mayor de 35 años, fumador o exfumador, que presenta estos síntomas tan tontos que os acabo de decir, no hace falta que esa disnea sea incapacitante. Intentemos detectarla en las fases iniciales para cuanto antes diagnosticar la enfermedad y tomar las medidas farmacológicas y no farmacológicas necesarias. Muchísimas gracias. Os paso la palabra y nos hacéis algunas de las preguntas que hayan llegado a través del ordenador. Perfecto. Sí, tenemos una pregunta por streaming que sería ¿cómo puedo saber si hago bien los inhaladores? Carmen. Lo más recomendable es cuando por primera vez te prescriben un tratamiento inhalador, que tu enfermera te acompañe y te enseñe cómo hacerlo. Y desde este momento, pues en sucesivas revisiones, pues ir chequeando que lo haces bien. Al final se nota si te encuentras mejor, ¿no? Comentábamos, Roberto, que sabes cuando lo haces bien porque se nota, ¿no? el efecto. Aparte, todos los inhaladores llevan un folleto. Aparte del folleto, donde viene más o menos bien explicado. Que está muy bien leérselo, que tenemos aquí personas muy aventajadas que se manejan muy bien con la enfermedad, pero bueno, hay otras personas que no se manejan tan bien. Entonces, bueno, apoyarse siempre en la enfermera y que chequee cómo se hace y paso a paso. Entonces, lo primero es soltar bien el aire, bueno, quitar el tapón del dispositivo y bueno, hay varios tipos, ¿no? Pero soltar el aire y luego hacer una inhalación profunda por la boca y mantener la inspiración un tiempo para que el producto llegue a todo el sistema respiratorio. Entonces, bueno, que consulten siempre con su enfermera y que tengan apoyo en ella, que seguro que se lo va a explicar de manera personalizada y que pregunten las veces que haga falta. En la comida fue muy divertido. Ay, ¿no? sí, qué risa. Lo de Inspire, cuéntalo. Sí, bueno, aquí en Murcia es que tenemos un plato típico que es el arroz y conejo con caracoles. Claro. Y una recomendación que se le da, que lo hemos comentado antes, que ha sido muy chocante, ¿cómo tiene que tomarse el inhalador? Pues como si se estuviera Los caracoles. tomando un caracol. Inspiración, como si estuviera, ¿no? Ha sido y ha sido muy gracioso. Así que bueno, para ser más ilustrativo, Muchas gracias, Carmen. La técnica caracol. La técnica caracol. La técnica caracol. Sí, tenemos otra pregunta también de la gente que nos está siguiendo por streaming y sería para los pacientes. Nos preguntan qué consejos les podrían dar a otros pacientes a los que les acaban de diagnosticar y qué hábitos de vida deberían cambiar. Yo, en principio, hábitos de vida, lo que sean con lo que puedan, con los mismos exactamente. Ejercicio físico y hacer las cosas hasta donde puedan y como puedan. Porque hay un anuncio en la televisión, que creo que es de un coche, que dice que no paras porque te haces viejo, sino que te haces viejo porque paras. Entonces, no parar, seguir con tu vida hasta donde llegues. Muy bien. Doña Carmen. Bueno, yo pienso que tampoco hay que preocuparse mucho de eso, sino el día a día
y como tú te encuentras cada día te va diciendo cómo puedes hacer las cosas, porque a lo mejor tú un día te planteas ir al parque y resulta que sales a la calle y dices, imposible, yo no puedo llegar al parque. Pero dices, pero bueno, a lo mejor me puedo quedar a mitad de distancia. Pues llega a mitad de distancia y te vuelves. Yo como lo vivo día a día, según tengo el día, a lo mejor puedo pensar que puedo hacer una cosa y luego resulta que llega el día y no la puedo hacer. Y es según cómo me voy encontrando cada día. Pero sobre todo no preocuparse, no obsesionarse, no estar todo el día pensando que uno está enfermo. Eso es lo más importante. El saber vivir con las limitaciones que tienes cada día. Y no obsesionarse con la enfermedad. Y no pensar que dentro de 4 días a lo mejor no te puedes ni mover. O te ahogas de forma que ya no puedes respirar. Yo como no pienso en eso, a mí me funciona bien el ver que cada día todavía puedo seguir haciendo cosas, eso hace que yo lleve la enfermedad mejor. El no obsesionarse ni pensar tampoco si antes hacía muchas cosas, ahora apenas puedo hacer la 10ª parte, no. Yo no miro nunca ni el pasado ni el futuro, voy en el día y lo que mi cuerpo me permite cada día. Y hacer eso, según las limitaciones que tengo en cada momento. Pero sobre todo, no obsesionarse con la enfermedad. Muchas gracias. Pero de todas maneras, el primer consejo es, pero ¿cómo eres tan bruto? ¿Cómo no dejas de fumar? Vosotros sabéis que el 25% de los pacientes que ingresan en un hospital por una agudización de EPOC siguen siendo fumadores activos. Ese es el primer consejo. Pero claro, ya es tarde. ¿Qué estamos haciendo con GSK desde la Cátedra Respiravida? Y Semergen avala este proyecto, por cierto. Bueno, pues hemos hecho un libro, ¿no?, con ilustraciones infantiles que se llama No y punto. No al tabaco y punto. ¿Y a quién va dirigido ese libro? A los niños de 10, 11 y 12 años, que es cuando empiezan a introducirse en el hábito tabáquico. De manera que este tema del tabaco debemos tomárnoslo muy en serio y no nos dejemos engañar por las nuevas formas de fumar, por el IQOS, por los cigarrillos electrónicos, porque detrás de todo eso hay un negocio supermillonario que está atentando contra la salud de las personas. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas, por favor? Yo quería dirigirle una pregunta al doctor Ancoechea, tremendamente respetado por los pacientes, también por los médicos, y no sé si tanto por los políticos. Y es una pequeña reflexión respecto a la de la estrategia sobre el EPOC. En vez de hablar con los gestores sanitarios, yo le propongo hablar con el Congreso de los Diputados, para que por unanimidad, todos, por unanimidad, hagan como con la Constitución, una cosa que tengan que respetar todos, a pesar de los vaivenes que la política nos somete. No sé si le parece oportuno lo que le digo. Gracias. Me parece muy interesante y de hecho lo hicimos. En el año 2007 pusimos en marcha un proyecto, el doctor Joan Soriano y yo mismo, que se llamaba CONSEPOC, Congreso, Senado, EPOC. Y nos fuimos a la Comisión de Sanidad del Congreso y del Senado a explicarles a sus señorías, ¿no?, qué era la EPOC, ¿no?, y las consecuencias, el impacto sanitario, económico y social de la EPOC. Y aprovechamos para hacerle una espirometría a nuestros senadores y también fuimos a varios parlamentarios autonómicos. Fuma más que la población general, sus señorías. Muchos tienen EPOC y muchos no lo saben. Y yo no sé si tú sabes que el trámite parlamentario de la ley antitabaco de 2010 fue muy dificultoso, porque había señorías recalcitrantes a aprobar que se legislase en este sentido. Pero no basta, ¿no?, porque como las legislaturas duran 4 años, estos se fueron, aunque hay otros que siguen estando ahí y no se van nunca, y habría que volver a repetir el CONSEPOC
periódicamente, pero gracias por tu pregunta porque es muy pertinente. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta del doctor Gisterri. Enhorabuena por la mesa. Quizás faltaría un político en la mesa para poder valorar sus opiniones. Bueno, se ha hablado muy poco de cumplimiento en esta enfermedad. Los pacientes, esta pregunta dirigida a Julio y también a los pacientes. El cumplimiento nos preocupa. Hay estudios en España que dicen un 40-42% de los pacientes son incumplidores y que hoy en día pues, la innovación y la accesibilidad a nuevos fármacos está facilitando el cumplimiento. De hecho, hemos asistido en los últimos tiempos a una innovación terapéutica importante con la aportación de 3 en 1, que digo yo, que son la triple terapia en un solo dispositivo, que, bueno, desafortunadamente en muchos casos precisa del maldito, entre comillas, visado de inspección. Los médicos somos totalmente opuestos de familia al visado de inspección porque es un motivo de desconfianza, criterios economicistas, y pensamos que la Administración desconfía de la capacidad del médico. ¿Qué pensáis los pacientes respecto a esa reducción de aportación de innovación que puede mejorar muchísimo el cumplimiento y por tanto la exacerbación, el ingreso? ¿Y qué piensa Julio del maldito, insisto, maldito visado de inspección? Venga, de acuerdo. Me dice Empieza por ahí, Julio primero. Me dice Roberto Julio primero. Yo primero, vale. No, es que has tocado un tema muy importante, ¿no? De la adhesión terapéutica, de la cumplimentación terapéutica. Hay factores que dependen del propio enfermo, ¿no? Hay enfermos que, bueno, que no están por la labor, ¿no? Además, tampoco la EPOC es una enfermedad que tampoco notas una mejoría extraordinaria si lo miras a corto plazo, si no ves eso que Gold llama el riesgo futuro, que es la prevención de exacerbaciones, etc. Pero más que al paciente hay que ponérselo fácil, ¿no? Hay que ponérselo fácil con la posología, y tú lo acabas de decir, con el tipo de dispositivo, que tiene que ser amigable, fácil, manejable, etcétera, etcétera. Entonces cuando yo fui director médico del hospital, me leía un libro que era uno de los gurús del éxito en la gestión, y se llamaba El poder de lo simple. Al paciente no le podemos complicar la vida, pero si tú puedes dar una inhalación cada 24 horas en un único dispositivo, en vez de 2 dispositivos, uno cada 12, uno cada, ya veremos, diferentes, etcétera, etcétera, le estás complicando la vida. Entonces, en este momento, efectivamente, en un único dispositivo, para los pacientes que forman parte de eso que llamamos Gold D, ¿no? Pacientes exacerbadores, etcétera, pacientes EPOC que cumplen una serie de características, tenemos los 3 principios terapéuticos esenciales en la EPOC por vía inhalada: un LAMA, un LABA y un corticoide inhalado. Una inhalación por la mañana, o hay otro dispositivo que se puede utilizar con un MDI con cámara de inhalación, una inhalación cada 12 horas te cubre todo el esquema terapéutico. ¿Qué sentido tiene que esté con 2 dispositivos diferentes, con no sé qué? Cuando además la utilización de un único dispositivo es más barata que la utilización de la combinación de 2, o sea, es algo insólito. En cuanto al visado me parecen varias cosas. Primero, que uno de los principios básicos del Sistema Nacional de Salud es la equidad. Y se rompe la equidad porque el visado se está aplicando de manera diferente en las diferentes comunidades autónomas. Segundo, me parece una falta de respeto. Una falta de respeto al especialista, pero una falta de respeto a los profesionales de atención primaria. Y si me apuras, una falta de respeto al paciente respiratorio crónico, que como he dicho antes es un paciente de primera, aunque no tenga una hepatitis C. Muchas gracias, doctor Ancochea. Roberto. Bueno, lo del cumplimiento, eso cada uno verá lo que hace, ¿no? Pero normalmente, en caso de la EPOC, bueno, pues te mandan una serie de inhalaciones para esto, alguna puede ser una medicina, y bueno, pues, mientras tenga cabecita para hacerlo bien, pues lo va cumpliendo a rajatabla, ¿eh? El problema está en que, bueno, si hay personas dependientes, hay personas que no lo saben hacer, que no lo pueden hacer bien porque los aerosoles son más complicados o menos complicados, o hay que, pues bueno, pero vamos, el cumplimiento la verdad que yo pienso que la persona que está cabal todavía, pues lo cumple. Si es que lo he entendido bien, o sea, yo no sé si iba por ahí la pregunta o no, no lo sé.
Doña Carmen, Pero ¿quiere usted mucho. apuntar Yo algo? también lo cumplo. Y además no solo lo cumplo porque lo tengo que hacer, sino porque hay un momento en que lo necesito. Entonces tengo que cumplirlo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta. Ya sé que hay más, pero tenemos que cumplir porque después de esta mesa hay otra mesa y tenemos que cumplir nuestro horario. Entonces, la última pregunta, antes de hacer un pequeño resumen. A las y los ponentes, yo como salubrista no puedo evitar hacer una pregunta. ¿Y por qué no se prohíbe de una puñetera vez el tabaco? Que la conteste Gister. Intereses de tabacalera. Está más claro que... Está más claro que el agua. Bueno, Mira, por favor, Esteban, por supuesto. permíteme una pregunta que me dicen mis compañeros y pacientes de Pontevedra, que parece que no pudieron, me dicen que le pregunte a la mesa cuál es el mejor deporte para hacer el enfermo de EPOC. Muchas gracias, María. Carmen. Bueno, pues andar es un deporte estupendo, andar a un paso moderado. Aquí Roberto, que tenemos un ejemplo fantástico de una persona que padece EPOC y que lo lleva fenomenal, y él sale a andar todos los días a paso rápido y me parece algo económico que todo el mundo lo puede hacer y luego pues ejercicios en casa, como también decía Carmen, para fortalecer la musculatura, pues tampoco hay necesidad de salir fuera al exterior, así que ambos. Carmen. Le paso la palabra al doctor Javier Palicio, que además de neumólogo es el presidente, como nos decía el doctor Ancochea, de FENAER, la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Respiratorios, que quería decir alguna cosita. Yo quería recomendar a todos los pacientes y a todas las personas que tenemos, FENAER ha puesto en la web gratuito un programa monitorizado de fisioterapia respiratoria que es muy interesante porque se titula Aprender a respirar. Y son unos ejercicios hechos por fisioterapeutas, dirigidos, explicados, para que el paciente, viendo esos ejercicios en la pantalla, los haga. Y es un complemento fundamental. Recomiendo también que, de primera intención, puedan ir a un fisioterapeuta para que les enseñe a lo mejor a hacerlo un par de veces, pero luego eso se puede hacer en casa y en el momento en que tú quieres y cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Palicio. Lo que nos ha dicho es que para todas las personas que nos estáis viendo, www.fenaer.es es una página donde están englobadas todas las organizaciones, asociaciones de pacientes respiratorios. Ojalá, como nos decía Carmen también, en aquellas regiones, comunidades autónomas donde todavía no hay estas organizaciones con personas como vosotros, sea el origen, reuniones como estas, de un embrión para crear organizaciones, porque hablar entre personas que tienen las mismas enfermedades es una cosa muy positiva, como hemos podido ver, no solamente en una reunión como esta, sino de forma habitual. Por terminar, en estos 2 minutos que nos quedan para cumplir estrictamente el horario, bueno, pues en primer lugar, dar las gracias a todas las personas que nos habéis seguido por streaming, a todos los que estáis aquí en este auditorio lleno de gente. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado en la mesa, muy especialmente a doña Carmen y a don Roberto. Testimonios como los vuestros creo que ayudan muchísimo a otras personas que tienen alguna enfermedad similar a la vuestra. Es un testimonio que os pediría un aplauso para ellos antes de terminar. Por supuesto que muchísimas gracias a Semergen Pacientes por la labor que estáis haciendo, Isidoro, José Luis Gisterri, estáis haciendo una labor bárbara, también a FENAER, porque hacéis una labor bárbara con todos los pacientes respiratorios. Y tengo 3 cositas para terminar, ¿no? Hay que hablar de EPOC. EPOC en minúscula. Tenemos aquí periodistas en la sala. Les pedimos, por favor, que hablen más de EPOC. EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es la tercera causa
de muerte en Occidente, ¿no? Después de enfermedades cardiovasculares y después de cáncer, la EPOC en minúscula, como decía el doctor Ancochea, es la tercera causa de muerte. Hay más de 2,5 millones de personas en España y muchas están sin diagnosticar. Y el doctor Ancochea nos acaba de hacer un resumen de qué personas debemos acudir al médico para pedir un diagnóstico de EPOC, principalmente si somos mayores de 30 a 35 años y fumamos, si tenemos estos síntomas, y tan sencillo como una espirometría, una pruebecita de 10 euros nos puede decir si somos, y con un diagnóstico temprano seguramente que vamos a poder vivir muchos más años y vamos a poder vivir muchísimo mejor. Entonces hablemos de EPOC, por favor, es una enfermedad de la que tenemos que hablar, y desde luego desde Semergen, desde FENAER, desde SEPAR, desde GlaxoSmithKline estamos muy comprometidos, y les pedimos a los periodistas, por favor, que nos estáis escuchando, que muchas gracias por estar aquí y que habléis de EPOC, por favor. Después, la importancia de un diagnóstico lo antes posible, y una vez que nos han diagnosticado, pues una educación. Tenemos profesionales como Carmen, profesionales que nos pueden ayudar muchísimo a llevar mejor la enfermedad, buscando esos hábitos saludables, ¿no? Con un ejercicio normal, un ejercicio saludable, con ese salir a pasear, salir a desayunar fuera, bueno, pues lo antes posible tener el diagnóstico y lo antes posible tener esos hábitos saludables. Y por último, la prevención es crítica. Hemos visto las cifras de la EPOC y el tabaco. La EPOC y el tabaco. Si somos capaces de que nuestros hijos, de los que estamos aquí, de los que nos están siguiendo, que nuestros nietos no empiecen a fumar, habremos hecho algo grande en nuestra vida. Ayudemos a los niños a que no empiecen a fumar. A esos niños de 11 años, cada vez más pronto, los niños empiezan a fumar. Ayudemos. Yo soy exfumador, y yo siempre digo que si cada vez que acudiéramos al estanco, en vez de pagar por una cajetilla de tabaco, nos dieran dinero, el mismo dinero que lo que cuesta, no fumaría nadie. No fumaría nadie, porque diríamos, ¿pero por qué me da este señor 3,50, 3,25? ¿Pero por qué me está dando 3,25? No, pero usted fume. Tome la cajetilla, de color rojo, de color verde, de color azul. Esto se está grabando, no tengo ningún problema. Si nos dieran dinero, se acabaría el tabaco. Pero es que tenemos que pagar. Entonces, en el momento en el que pagamos, la corriente que hay, se crea una adicción que es muy difícil de dejar, y ya hemos visto que estamos hablando de EPOC, que en algunos casos se llama tabaquismo. Entonces, la petición sería, por favor, prevención, 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 para que algún día la EPOC, ojalá, dentro de muchos años, la EPOC sea un recuerdo. Y la mejor forma en la que podemos colaborar es en la prevención con nuestros hijos, con nuestros nietos, para que no empiecen a fumar. Así que nada, darles las gracias a todos, muchísimas gracias a todos, y hasta dentro de poco. ¿Vale? Gracias.